Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a intentar hacer esta presentación de manera virtual, teniendo en cuenta pues todos los desórdenes que hasta ahora se han presentado y como no sé mañana cómo vaya a ser, entonces en caso que no nos podamos ver, pues ya tienen la clase como tal acá. Cualquier pregunta, pues obviamente voy a estar pendiente del correo. Em, en esta clase o en esta presentación lo que básicamente vamos a ver son los procesos de transcripción y de traducción que suceden dentro de la molécula o con la molécula del ADN. Recordemos que la transcripción y la traducción son los principales procesos referidos como tal a la expresión de las proteínas. Entonces, esta expresión de las proteínas comienza con la síntesis de una molécula de RNA. A este proceso lo conocemos como transcripción, y la traducción como tal ya es la síntesis de las proteínas, que está involucrada obviamente a partir de la molécula del RNA, pasando por la formación de una cadena de aminoácidos y terminando con la creación de la proteína. Entonces, cuando nosotros hablamos del ADN, es necesario que contemplemos diferentes temas de gran importancia que empiezan obviamente desde el conocimiento de la estructura. Pasamos por la manera como se copia ese material genético, que esa información ya la vimos en clase, que es la replicación. Siguiente o el siguiente paso es la lectura de esa información, y finalmente se va a ver algo del control de cada uno de estos procesos en el ADN, ya que pues como bien sabemos se pueden generar errores que pueden generar mutaciones y por ende graves resultados en el fenotipo de los organismos. Entonces el ADN, a pesar de que químicamente se conoce como una molécula, deriva su importancia como tal en la información que ésta contiene y en los resultados visibles que como tal esta información deriva. Entonces, yo quiero traer a colación un ejemplo de la vida real, en el cual nos podemos referir al ADN como un libro. A pesar de que el ADN es una molécula, esta información que contiene este libro no solamente debe ser producido y copiado para que sea conocida la información, sino que deben haber unos intérpretes, lectores y analizadores de esta información que permitan producir algunos resultados o algunos análisis de esta información contenida dentro de ese libro. Entonces, para hacerlo ya con la comparación que quería hacer yo como tal del ADN, entonces tenemos que el ADN viene a ser este libro. Las letras o la información contenida dentro de este libro vendrían a ser, al hacer la comparación con el ADN, las bases nitrogenadas, y ya los lectores o las personas que interpretan esta información en los libros vendrán a ser las proteínas y los complejos proteicos que como tal nosotros tenemos dentro de la célula, que van a hacer que esta información genere un producto, sea analizada y como tal ya se genera el producto. En este caso el producto vendrán a ser las proteínas. Entonces, esta información como tal también debe ser controlada. Entonces, así como hay personas que analizan toda la información escrita en el libro y posteriormente publicada, también la célula tiene algunos mecanismos de control. Esos mecanismos de control obviamente no van a entrar dentro de este tema, pero sí es necesario que ustedes tengan en cuenta que esto existe dentro de la célula. Entonces esta es una manera de ver exactamente cómo sucede la información dentro de la célula y cómo empieza a manejarse esa información. Entonces, lo primero que tenemos es que vamos a encontrar los pasos que se han seguido dentro de la línea de tiempo del conocimiento del ADN. Es esa primera parte de encontrar la estructura, que como ya lo habíamos visto en clases anteriores, tuvo que pasar por el conocimiento de diferentes científicos, los cuales llegaron a determinar pues la estructura como tal, y más allá de la estructura, porque recuerden que
a pesar de que muchos autores ya habían determinado y caracterizado el ADN, hubo una gran parte del conocimiento de la ciencia o del transcurso de la ciencia que no consideraron el ADN como la molécula fundamental. Entonces, hasta este punto hemos visto la estructura como tal del ADN, la replicación o copia que se hace del ADN, y dentro de este mismo punto, dentro de la copia del código, vamos a observar cómo el ADN se convierte o se transcribe en esa molécula de ARN para finalmente llegar a expresarse como una proteína. Entonces, este paso, esta serie de pasos que van desde el ADN pasando por el ARN y llegando a las proteínas se conoce como el código, el dogma de la biología molecular. Sí, que es que estoy viendo que esta presentación se está activando sola, entonces espero no me cause problemas más adelante. Pero bueno, teniendo en cuenta que en las células eucariotas, los cromosomas son como tal el material genético o el DNA organizado y debidamente empaquetado. Estos cromosomas se encuentran en el núcleo y la información contenida dentro de esos cromosomas es a la que llamamos genes. Estos genes se deben expresar en el citoplasma, o se ha visto que los genes se expresan en el citoplasma. Sin embargo, pues el ADN está dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula. El ARN puede estar tanto dentro del núcleo como en el citoplasma, pero definitivamente toda la maquinaria para la expresión de las células está en el citoplasma. Por eso los diferentes investigadores, empezando desde Jacob y Monod en 1961, propusieron que debía haber una molécula de transporte, una molécula intermediaria, una molécula que permitiera llevar ese mensaje. Entonces ellos decían que debía existir una molécula que transporte o que lleve esta información desde el ADN hasta las proteínas. Sí, se está activando sola. Entonces, desde ese ADN hasta las proteínas. Entonces, de esa manera lo plantearon Jacob y Monod. Luego ya como tal vino en ese mismo año este señor Brenner y colaboradores, quienes demostraron que no era que esa información se transportara desde el ADN a las proteínas, sino que existía una molécula intermediaria que permitía que transformaba esa información de ADN a ARN. Y a esa molécula como tal, a esa molécula intermediaria se le conoció como ARN, específicamente el ARN mensajero, para que luego ese ARN mensajero fuera fuera como tal traducido a la proteína. Entonces, una vez más viene este señor Francis Crick, que en 1970 nuevamente toma toda esta información generada por otros autores y basándose en esos trabajos, pues a él ya se le ocurrió la idea de generar o de crear o de plantear un sistema fundamental de mantenimiento y flujo de la información genética en los organismos vivos que denominó como el dogma central de la biología molecular. De esta manera, la información genética contenida en el ADN se mantiene mediante la capacidad de replicación, que era lo que veíamos, o sea, esa información se mantiene de generación en generación gracias a la replicación o copia del ADN. La información contenida en el ADN se expresa dando lugar a las proteínas, entonces lo vamos a ver, acá está el ADN, vamos a ver el cursor, entonces aquí está el ADN, aquí está contenida toda la información. Esa información se duplica y se mantiene gracias a ese proceso de replicación. Posteriormente se expresa dando lugar a las proteínas. Digamos que aquí me salto a este último paso porque en este caso, como lo decíamos anteriormente, el RNA o esa síntesis de RNA que se da mediante el proceso conocido como transcripción, que involucra la síntesis del RNA gracias a la acción de una proteína conocida como la RNA polimerasa, da lugar a la expresión de las proteínas. Entonces podemos ver que la información contenida en el ADN se expresa dando lugar a esta proteína.
Entonces, estos procesos, ya lo habíamos dicho, se conoce como transcripción, que es el paso en el que la información se transfiere a la molécula de ARN, y como tal el proceso de traducción, ese mensaje que lleva, este es como el mensajero, ese mensaje, por eso se llama ARN mensajero, que lo lleva hasta el ribosoma. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos dentro del núcleo. Si esto se vuelve loco, qué pena muchachos, pero esto no necesariamente nos sirve perfecto, pero pues vamos a intentar seguir. Esta información la tenemos dentro del núcleo, este proceso de transcripción se da dentro del núcleo, pero este RNA sale del núcleo para poder llevar a cabo el proceso de traducción en el citoplasma, que es el que corresponde a la síntesis de proteínas. Bueno, entonces, este esquema de flujo, este esquema central del flujo de la información, pronto fue modificado, ya que algunos virus cuyo material genético es el ARN, en estos virus la información se conserva o se mantiene mediante la replicación del ARN. Además, también se comprobó que la información no va siempre de ADN hacia el ARN, es decir, como lo vemos acá. Este es el dogma central de Crick, planteado por Crick, que va de ADN a ARN, sino que también se puede sintetizar ARN, o sea, ya nos vamos a pasar a esta parte, se puede sintetizar ADN tomando como molde el ARN. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y por eso yo en esa clase, en ese pedacito de clase que alcanzamos a hacer, les decía yo que no necesariamente podemos hablar o no podemos hablar como tal de un dogma en la biología, ya que los diferentes estudios nos van cambiando como este tipo de pensamiento al descubrir que no necesariamente la información que estamos viendo en determinado momento es la que en definitiva la naturaleza tiene. Entonces este señor es de apellido Temin. Él se ganó el premio Nobel en 1975 por hacer este tipo de descubrimientos que estaban relacionados con la interacción entre los virus tumorales y el material genético en una célula. Entonces, como tal, el premio fue concedido por determinar esta transcripción inversa, es decir, la producción de ADN a partir de ARN. También él determinó que este ARN podía ser como ese material genético en donde no se hacía paso de ningún ADN a ARN, sino que la información genética era como tal en algunos virus este ARN y pasaba directamente a proteína. Entonces, como vemos, esa molécula ARN es muy importante. Tal vez diría yo en este punto, y viéndolo desde el punto de vista del dogma de la biología molecular, que pues como digo no debemos hablar de dogma, pero por lo menos este esquema que tenemos como de la ruta que sigue la información genética, diría yo que el ARN es el más importante. Si ustedes se dan cuenta, tanto en virus, ¿cierto?, como en los organismos eucariotas y en los procariotas, siempre va a estar involucrada esta molécula de ARN, y siempre va a estar involucrada la producción de proteínas. Entonces, nos vamos a centrar justamente en esta molécula del ARN. Yo voy a hacer una pausa acá para ver cómo nos está saliendo el video. Y ya continuamos con la siguiente parte. Si el video salió bien, lo montamos en YouTube y ustedes así lo pueden ver.